vamos a hablar un poco de distintas feminidades, ¿no? Que no, Ujú. no nacieron sin género. El título del... va a ser un poco bastante polémico el título del podcast es si las femboys son lo mismo que las chicas trans, o las mujeres trans. Sale chicas y odio, ya sabes que odio a las chicas. Pero bueno, Chicas o chicas, mujeres, o claro, señoras. señora ya. Eh, Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso, vamos a contar un poco de varias terminologías que se usan para referirse a nosotras, eh, algunas más despectivas, otras más tal vez acertadas. También replantearnos, ¿no? Estos términos, si conviene para nosotras tener tanta cantidad de términos, o si en realidad es un problema a la hora de la comunicación, a la hora de que la gente entienda, a la hora, ¿no? Como no te veo, voy a necesitar que Ah, hable. ay, claro, es verdad, yo estoy asumiendo que me ve. Yo siento No con te la veo. cabeza. Así Sí, que, sí. O sea, también de eso, el comentar o desde nuestra perspectiva por lo menos, cuánto, ¿no? Cuánto de iguales somos, o cuánto nos diferenciamos o cuánto nos parecemos, ¿no? Hasta qué punto. Porque queda como muy ahí, ¿no? Muy que no está determinada, no se determina. Además yo pienso, lo estábamos comentando esta tarde, o sea, yo pienso también que tiene mucho que ver con el proceso personal que estamos viviendo, ¿no? Porque hay veces que nosotras mismas nos identificamos de una manera, con los años, con el tiempo, con nuestra transición, qué sé yo, nos vamos identificando de otra, usamos otro término, todo esto, entonces pienso que eso también tiene mucho que ver en este tema. sí, tal cual. De hecho, creo que, al menos en mi caso, yo puedo contar que de estos nombres usé varios en algún momento para referirse a mi persona. Eh, pero bueno, así que lo vamos a ir viendo de a poquito. No sé si querés. También quiero invitar a la gente, ¿no? Que comente, de sus opiniones, Ujú. Claro. de lo que piensa al respecto. Eh, Porque es como, además, la gente cuando conoce feminidades, eh, que no son cis, es como que no saben cómo referirse a nosotras. Entonces es como preguntarnos eso. O sea, ¿nos conviene realmente tener tanta cantidad de nombres para referirse a nosotras? ¿Cuál es el más acertado? ¿Somos todas iguales? ¿Son todas diferentes partes del proceso? Mm. Así que vamos a hablar como dice Julio, vamos a hablar de travesti, vamos a hablar de transexual, de Ujú. transgénero y de más denominaciones más. Así que, bueno, no sé, Tari, ¿cómo querés? Y bueno, vamos soltando Vamos yendo, términos y vamos uno por uno y vamos comentándolo. dale, 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 ¿querés que lo lea yo? Yo tengo la versión extendida de, dale, vamos. porque estuvimos averiguando nuestra fuente es ChatGPT, que tiene toda la información de la web ahí como compilada, Es así que compañero también de Amor sí, Sistrán y de Trucadas, es otro más. sí, así que sacamos de ahí porque es como que recopila toda información de toda la web, entonces es como un poco un resumen de toda la info que hay ahí. Mm. Entonces, el, el primer término es un término anglosajón que no se usa tanto en el idioma español, que es el de Gmail, sí, que, que la haga de buscar tal vez eh, material para adultos, ¿no? Como que sí, es bastante frecuente. Y al término Gmail dice que este término es considerado ofensivo y despectivo. Solía utilizarse para referirse a personas transgénero, especialmente en la industria del entretenimiento para adultos. Sin embargo, en la actualidad se reconoce ampliamente como inapropiado y denigrante. Creo que podríamos hacer un paralelismo tal vez con la palabra
travesti, ¿no? Sí. Y alguna más, y alguna más. Travesti, Ladyboy, y alguna más hay por ahí. Sí, Sí. sí. Eh, Pero ojo, que está reconocido que es inapropiada y que es denigrante y ofensiva y sigue siendo una categoría en las páginas web. Sí, sigue Sigue siendo una utilizando. categoría, sí, Sí, se sigue, sí. se sigue utilizando. De hecho, si te contacta alguno de afuera, capaz que te lo dice, se refiere a vos en ese término. O sea, eh, Claro. Y sabe, o sea, te voy a sacar de ahí porque no lo preguntamos, pero ¿sabe cuál es la traducción de la palabra en sí? ¿Qué quiere la decir la traducción palabra? de la palabra es ella es hombre. ¿En serio? Esa es la traducción Claro, de la entonces sí que, claro, palabra que entiendo Gmail. lo ofensivo. Claro, como Claro. Ladyboy, entonces lo mismo. Eh, sí. Eh, Pasa que Ladyboy sería señorita chico o algo así. O Ah, chico bueno, más educado. señorita. Es un poquito más elegante, pero sí, también. Eh, y en esos términos que está la dualidad, no está el tema de los femboy, pero bueno, ¿querés que vayamos hacia el término Ladyboy para que hablemos un Dale. poquito de todo eso? Sí, Bueno, sí, vamos un poquito en orden. es un término utilizado principalmente en el sudeste asiático, especialmente en Tailandia, para referirse a mujeres transgénero o personas asignadas como hombres al nacer, pero que viven y se identifican como mujeres. Aunque es comúnmente utilizado en algunos contextos culturales, puede considerarse ofensivo fuera de ellos. O sea, todo es un sentido. Sí, claro. Eh, entonces, en este caso, en el caso de Ladyboy, ¿no? Vemos que es una terminología que se usa especialmente para las personas de Tailandia, las personas trans. Pero es como que terminamos encontrando que Gmail y Ladyboy se refiere también a mujeres transgénero. Entonces es como Claro. manera de decir lo mismo, manera de decir Ujú. mujer trans. Eh, y viene de allá, como que se usa con las chicas que viven en Tailandia, el sudeste asiático y por ahí. Mm. Y bueno, es una manera, aparte de ser ofensiva, errónea, no sé, pero a mí Sí, me suena exactamente como femboy o como el término este del el male, tu female, o el female, tomale. Me sí, suena lo mismo, ¿no? De hombre a mujer, de mujer a hombre, todo esto, ¿no? Entonces sí. termina siendo, para mí es desinformar, básicamente. Viene a Y perpetuar sí, el pensamiento de eres un hombre que te transformas en mujer y estas cosas, ¿no? tal cual. Además es como acá estamos hablando para gente hispanohablante, como son términos extranjeros, pero son ofensivos como se siente la palabra travesti, aunque también ya vamos a hablar de la palabra travesti. Pero bueno, Eh, eh, ¿qué? no, 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 que sí, te escucho. Ah, ok. Y que nada, que estaría bueno que lo charlemos, que lo vayamos charlando con la gente en los comentarios, porque vuelvo a decir un poco en el punto nuestro, de tal el mío, es que como que hay mucha palabra para un poco referirse a lo mismo, ¿no? Sí, O no nos estamos refiriendo a lo mismo. Eso es un poco el cuestionamiento también que planteamos hoy, ¿no? Si somos lo mismo, no somos lo mismo, somos lo mismo en distintas etapas, entonces como claro. ponernos a hablar un poquito de esto, ¿no? Ahí Juli dice, de hecho en el porno se ve poco la palabra trans, trainee quizás, una palabra bastante libidinosa. De hecho, la Yo sí. palabra trainee también la tenemos, es otra palabra anglosajona, y dice que es un término coloquial y generalmente considerado despectivo que se utiliza para referirse a personas transgénero, otra vez refiriéndose a lo mismo. Se recomienda Ujú. evitar su uso debido a su carga negativa y su efecto dañino, o sea que en lo que se interpreta, trainee es más despectivo que Ladyboy y mucho más despectivo que Gmail. Eh,
pero, pero bueno, para nosotras es un poco como no es de nuestra lengua, es como que suena todo igual, y hay que ver que le genera justamente a las personas que habitan esos idiomas, ¿no? Claro. Eh, y bueno, vuelvo a decir, lo que pasa un poco en nuestra lengua con la palabra travesti, que vamos a hablar un poquito de eso, porque, y acá vamos a hablar bastante, porque travesti en Argentina tiene su parte despectiva, pero tiene su parte también como identitaria y política, ¿no? Eh, pero no se entiende así en otros países hispanohablantes, lo cual es también un conflicto a la hora de hablar, ¿no? Por Claro, ejemplo, ¿qué pasa en España con el término travesti? claro. No, en España el término travesti es ofensivo directamente. O sea, no significa lo mismo. Directamente no es el mismo significado. Sí que en la historia, como hemos hablado muchas veces, en la historia sí se han utilizado, ¿no? Los mismos términos, el travesti, transexual, todas estas cosas, pero, o sea, en España se entiende travesti como cross, es como alguien, un hombre, por ejemplo, que se viste con ropa de mujer y se traviste, ¿no? El significado literal no es una persona trans, no se considera así. O sea, yo he aprendido que allí ustedes se ve más como no soy ni hombre ni mujer, soy una feminidad que no nació cis, ¿no? Y todo esto. Pero aquí eso se entiende como una persona no binaria. No eres ni hombre ni mujer, eres no binario. No eres travesti. Travesti es despectivo, básicamente. Es un insulto. Es la manera de insultarnos. Claro, tal De cual. hecho, claro, de hecho aquí es lo que hablábamos, aquí ya eso queda en el museo, igual que de transexual apenas se usa ya, de todas estas diferenciaciones, que entiendo que allí usáis las test, 3 test tenéis, no sé cuántas test, y creo que en distintos países de Latinoamérica se usan distintas, ¿no? Que igual cambia eso. Pero aquí en España es como llegamos a la conclusión común de que lo más sano y lo más práctico era unificar todo y todas tenemos una sola T, somos trans como término paraguas, independientemente, ¿no? Somos lo mismo y ya cada una se opera lo que quiere o hace lo que quiere con su cuerpo o se expresa de forma más femenina, menos como quiere, pero todas somos trans, somos lo mismo. No hay diferenciación en ese sentido. Y es más práctico y es más sano, creo yo. ¿Y por qué crees que todas vayamos sobre un término paraguas sería más sano y sería mejor? Y bueno, hablando, primero creo que de forma social es más fácil para la gente entenderlo, ¿no? A la gente hablo fuera del entorno trans, fuera del entorno, ¿no? La gente normada, que no entiende de terminología, que no entiende esto, no es lo mismo que le digas una palabra para definir a que le digas 10 como estamos trayendo aquí, ¿no? Es súper confuso y incluso a nosotras nos cuesta identificarnos con una palabra en concreto, las otras personas que no tienen este conocimiento les cuesta un montón. Entonces creo que para que la sociedad nos comprenda y nos involucre en la sociedad y tal, tenemos que ponérsela fácil también. Tiene que ser algo que sea fácil para que fluya de manera fácil, ¿no? Y, y por otro lado, con el acto político, que siempre hay política en lo trans y siempre hay reivindicación y todo esto, como acto político, según mi punto de vista, ya de por sí somos una minoría, las personas trans en general, somos un 1%, no sé qué somos, pero somos una gran minoría social, y si encima la minoría que somos la dividimos en 4 o 5 luchas distintas, me parece muy absurdo, ¿no? Entonces como es más práctico y es más reivindicativo y funciona mejor a la hora de reivindicar derechos y de hacer actos políticos el unificarlo todo, ¿no? Y eso aumenta. Al igual que
no solo las personas trans en sí, sino también sus parejas, su familia, toda la gente que le atraviesa toda nuestra transición y nuestra vida, también les interpela y les afecta y les cambia y también tienen cosas que trabajar y cosas que solucionar en su vida y todo esto. Entonces también les interpela esa lucha no es solo por nosotras, es por todas las personas que le atraviesa nuestra experiencia de vida, ¿no? Entonces, políticamente creo que es mucho más sano que haya una definición que abarca todo y se respete que en esa definición hay diversidad. Al igual que en las mujeres cis, por ejemplo, hay diversidad. Y hay mujeres cis que son activas, pasivas, heteros, lesbianas, blancas, negras, yo qué sé, hay de todo, ¿no? Hay diversidad. Entonces con las trans pasa lo mismo. Hay la que se pone pecho, la que no se pone pecho, que se opera, que no se opera, que se hormona, que no se hormona. Pero la realidad más o menos es la misma. Somos personas que se nos asignó un género con el que no nos identificamos y transicionamos y vivimos una experiencia de feminidad social, ¿no? Y vivimos la experiencia, entonces en ese sentido somos todas lo mismo, por más que nos operemos distintas cosas. Tal cual. Creo que estoy hablando demasiado, Cari, perdón, tú córtame. No, 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 que todo lo que estás diciendo lo pienso y si no lo decías lo iba a decir, así que estoy muy de acuerdo, por eso te estoy dejando hablar. Eh, y creo que es como vos decís, ¿no? Es importante esto del término paraguas hacia la sociedad, Claro, porque, como vos decís, al ser una lucha de minorías, ¿no? Es como, no sé, otras minorías también y no se andan diversificando en los nombres, ¿no? Después, dentro de nosotras podemos charlar y decir, che, yo me siento más no sé, transgénero y yo me siento más travesti, qué sé yo. Pero a la hora de hablar hacia la sociedad me parece que está bueno eh, que usemos el término paraguas, porque me ha pasado me ha pasado a mí, yo voy a contar un poco mi experiencia, yo antes de transicionar, yo todavía no hablamos de crossdresser, pero yo muchos años me identifiqué como cross, eh, y fue parte de mi proceso, ¿no? Hacia la transición, uh-huh. eh, y forma parte de mi vida, entonces muchos de estos términos, muchos podemos de repente haber habitado varios, ¿no? Claro, Eh, entonces, eh, pero a la hora de hablarnos hacia afuera, está bueno que reconozcamos que todas somos personas que habitamos una feminidad. O sea, que habitamos 24/7 o no, si nos operamos más, menos, si tenemos diferentes roles sexuales, si no. Creo que eso estaría bueno poder apuntar eso y ponernos de acuerdo en eso y, y no dividirnos tanto, porque si no es como que es un matete para la sociedad que le interesa entender, ¿no? Es como que de claro. repente tanto te pregunta, para entonces, ¿cómo te llamo? ¿Entendés? Se encuentran, sobre todo me pasa con pensando en la mente de los hombres heteros que se relacionan con nosotros, que suelen ser consumidores de pornografía y encuentran toda esta terminología, ¿no? Y es Mm. como, les debe pasar un poco bueno, ¿y cómo corno te llamo? A mí me ha pasado de que me han o utilizado algunos de estos términos como femboy o cosas así, es como, y bueno, es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De qué pasa con las personas femboys y puede entrar dentro del término paraguas trans, como lo mismo con las personas crossdresser, ¿no? Y hablar un poco de eso. Después hay otros términos más que se usan, que no sé si querés que hablemos un poco de esos términos, de cuando ya eh, estamos hablando de personas que capaz que van a transicionar o no. Claro. Eh, no sé si querés que lo hablemos. Sí, sí, sí,
Sí. O sea, podemos empezar, que estaban preguntando por ahí, lo más típico de la diferencia de trans, transexual, transgénero, travesti, toda esta, todo eso podríamos empezar por ahí, que yo tengo opiniones encontradas con eso, que no, o sea, no estoy de acuerdo con esa terminología, como la respeto, pero Mm, no las comparto porque creo que son perpetuar estereotipos y terminan siendo dañinas, ¿no? Por todo lo que estaba diciendo antes, como acto político y como es más fácil resumir y simplificar toda la historia, pero, por ejemplo, con el término transexual, que viene a ser la persona que se hace una operación, se hace una vaginoplastia directamente y ya es transexual. Y yo, por ejemplo, en lo personal, y mira que me pasa como a ti, ¿no? Yo en un momento de mi vida también me refería a mí misma como transexual, sin haberme operado y sin pensar en operarme, porque no es algo que yo quiera hacer, ¿no? Pero usaba ese término por desconocimiento, porque no terminaba de entender el significado, y siento que eso pasa mucho, ¿no? Y hoy en día estoy en desacuerdo, respeto a quien use ese término, pero estoy en desacuerdo porque para mi punto de vista, es la lucha trans se basa en que los genitales no definen nuestro género y que no nos identifiquen o no nos etiqueten o no nos encasillen en base a nuestros genitales. Y ahora vamos nosotras y la que se opera al genital le ponemos una definición y un término y a la que no se lo opera le ponemos otro. Entonces, nosotras mismas nos diferenciamos y nos etiquetamos en base a los genitales. Me parece un absurdo, sinceramente. Lo respeto, pero no lo comparto. Me parece muy absurdo, me parece un atraso, una piedrecita, ¿no? Que no nos deja avanzar en el proceso, de la lucha de nuestro avance, ¿no? Igual que travesti, como estábamos hablando antes. Entiendo la lucha travesti, la he conocido desde que me vinculo y estoy en Amor Cis Trans y todo esto. Lo respeto mucho, respeto aquí en España también. Las que iniciaron la lucha y consiguieron derechos todos, se llamaban también travestis a sí mismas, pero antes de llamarse travestis se llamaban maricones directamente, se llamaban gays. Y no vamos a seguir perpetuando ese término, ¿no? Es como no existía el vocabulario, la terminología, no existía en aquella época. Y siempre también hay que recordar que lamentablemente las personas trans somos muy discriminadas y solemos tener vidas complicadas, y la gran mayoría de las personas trans no tienen estudios, no terminan ni siquiera la primaria y no tienen los conocimientos suficientes como para desarrollar un planteamiento, ¿no? Para explicarte una definición o para saber cuál es el término correcto o lo que implica o no y todas estas cosas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo tengo ese dilema personal. No sé si tú lo compartes, pero yo lo siento así, lo siento como una piedrecita en el camino que no nos deja avanzar. Siento que son términos que hay que caducar directamente. sí, no, igual, yo estoy de acuerdo con eso porque creo que a la hora de pensar de cómo avanzamos, ¿no? En cuanto a la lucha de nuestros derechos y demás, creo que no suman, no suma la competencia entre nosotras, así que yo sé que Claro, existe mucho, mucha persona que se opera, ¿no? Se hace su cambio de asignación de sexo y de repente se cree como, ¿no? Más feminidad que las otras. sí, Eh, me parece que eso está totalmente errado, no solo a nivel eh, de la lucha que vamos a llevar, sino hacia nivel humano también, como que no nos sirve esas competencias, porque vuelvo a decir, como vos dijiste, somos minorías, somos muy poquitas y nos tenemos que hermanar y no estar peleándonos por tonterías, viéndonos por, por estas
cosas, ¿no? Y te generan un montón de rigideces y demás. O sea, somos todas personas que habitamos feminidades, cada una hace con su cuerpo lo que más prefiere, ¿no? claro, Lo que se le hace sentir más cómoda. Yo estoy de acuerdo con eso, que cada una haga con su cuerpo lo que le haga sentir más cómoda, pero, a ver, somos todas iguales. O sea, que yo me haya hecho la Lola no me hace más que la que no se lo hizo. Y lo exacto. mismo la persona que se opera. O sea, no, o sea, venimos de un lugar común, eh, padecemos cosas iguales, tenemos los mismos conflictos, tanto a la hora de, de relacionarnos como de insertarnos en la sociedad, y me parece que no nos suma, porque necesitamos del otro, como somos una minoría, necesitamos del otro, necesitamos de todo ese núcleo de contención que tenemos alrededor, eh, de amigos, familia, eh, eh, y demás, ¿no? Porque es como lo que nos inserta en la sociedad, gente con la que trabajamos, con eso, ¿no? Eh, yo sé que muchas de las realidades no son tan así, pero estaría bueno que sean así, entonces un poco luchar hacia eso, ¿no? Mm, Eh, hacia que pueda existir ese tipo de vinculación. claro. No sé qué me... Sí, 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 estoy de acuerdo. Además pienso, o sea, que no es algo solo hacia afuera, sino hacia nosotras mismas, ¿no? En nuestro propio proceso, todos estos discursos y estos términos y todas estas diferenciaciones, es como, primero me parece que es clasista, porque ya nos obliga a tener dinero, porque las operaciones no son gratis, cuestan mucho dinero y ya se nos impone que tenemos que operarnos y se nos juzga o se nos etiqueta en base a las operaciones y hay que conseguir ese dinero y se opera quien puede, no quien quiere. Y entonces, por eso existen personas, por ejemplo, que se identifican como transexual, aunque nunca en la vida se vayan a operar porque no tienen la posibilidad, no porque no quieran. Y hay quien tiene Ujú. la posibilidad y no lo hace porque no quiere, porque no lo siente. Y para mí es lo que decíamos, para mí somos lo mismo. Y siento que ¿Te son puedo como interrumpir estándares, un cachito que quiero claro, agregar claro, algo? Quiero agregar también de que esa operación, como no es barata y cara y demás, uh-huh, a muchas nos lleva a realizar trabajo sexual que tal vez no tenemos ganas de realizar claro, para poder conseguir ese dinero, ¿sí? claro, Con esto no estoy diciendo de que estoy en contra del trabajo sexual ni lo más mínimo, pero el punto es que la que quiera, lo mismo que la operación, la que se quiera operar, que se opere, la que no quiere operarse no se opera, no es menos ni más. Y la que quiera trabajar exacto, sexualmente, que pueda y que sea un entorno seguro, y que la que no quiera tenga las oportunidades también para poder hacerlo y poder trabajar de lo que cada una quiera y desee. claro, Eh, Mi punto de vista es ese, siempre que la persona trans pueda elegir la vida que quiera llevar adelante, ¿no? uh-huh, Eh, y con las seguridades que eso conlleva. Por eso digo, lo sé porque me ha pasado un poco a mí y lo he hablado con otras chicas, de que a veces tenés que caer en eso para poder sobrevivir, para poder operarte, para poder lo que sea. Entonces no está bueno, porque capaz que no tenés ganas de hacerlo. Lo estás haciendo por esa presión social, por esa claro, presión de tener que ser, y ese discurso, ¿no? De tener que ser más mujer, que muchas veces nos lo imponemos entre nosotras, que me parece un discurso nefasto, ¿sí? sí, Eh, y, y nos lleva, ¿no? A amarnos nuestros cuerpos, a pelearnos entre nosotras, a dividirnos, a hacer que el cirujano se llene de dinero a costa nuestra, claro. eh, Sí, de ¿no? hecho, es que dentro, yo creo que necesitamos una autocrítica súper urgente en el colectivo trans, porque es que y dentro de nuestro colectivo está mal visto que, que, que nos guste nuestro cuerpo, que estemos bien con nuestro cuerpo.
como lo correcto es que te operes. Y es la presión que hay, es la operación de todo. Y como tú dices, ¿no? El ser más mujer, más femenina, más guapa, todas tenemos que ser modelos de portada de revista. Si no, no somos lo suficientemente mujer. Y es una presión que yo siento, ¿no? Que de- pecamos del victimismo extremo en el colectivo, de culpar de todo a la heteronorma cuando nosotras perpetuamos mucho ese pensamiento y nos discriminamos y nos presionamos y nos auto presionamos a nosotras mismas también siento que la mayoría de nuestras disforias, me incluyo obviamente, vienen de ahí, desde los estándares de ser la más guapa y de ser la más sexy y de alcanzar todo este nivel, ¿no? De cosificación, autocosificación, ¿no? De ser Sí, super hot y esa es la función, ¿no? No sé, es muy tóxico y yo creo que tenemos que dentro del colectivo, tenemos que echar el freno y analizarnos, porque somos nosotras mismas las que muchas veces nos forzamos. O sea, yo no quiero repetir en todos los vivos lo mismo, pero, o sea, viene al caso, ¿no? Yo en este tema he tenido mis conflictos precisamente por esto, por pensar que tenía, por ejemplo, que hacerme una vaginoplastia sin desearla, porque yo estoy bien con mis genitales y por eso he tenido la discriminación de mi colectivo, no de la gente cis, no de la heteronorma ni de la cisnorma, sino de la transnorma, de las mujeres trans en concreto han sido las que a mí me han dicho, no eres mujer, eres menos mujer, o no eres trans, o bla, bla, o tienes que, si te gusta tu pito es que estás mal, es que entonces no. Entonces, es algo que tenemos que trabajarnos, y porque nos sigue afectando esos estándares. Y siento que el querer, el cuestionar nuestras disforias y querer trabajarlas y trabajar el amor propio y la aceptación de nuestros cuerpos, de nuestra forma de hablar, de movernos, de, no sé, nuestros olores, nuestros pelos, no sé, ¿no? Nuestra corporalidad en general está mal visto que se trabaje o que se quiera o se predique el amor a nuestros cuerpos. Lo que está bien visto y la norma es tienes que intentar ser todo lo contrario de lo que es tu cuerpo. Tu cuerpo tiene que ser todo lo contrario. Y yo misma he sentido y siento, ¿no? Esa presión, que no es que hable desde una posición de resuelta. Yo también vivo porque estoy educada en esta sociedad y también he crecido con todos estos pensamientos y también me lo estoy trabajando y estoy conviviendo con ellos, ¿no? Y me pasa todos los días que me escucho la voz y digo, ay, qué voz, o me veo al espejo y ay, mi cara está, ay, esa es la nuez, ay, mi mandíbula, ay, qué sé yo, que... Y son cosas que vienen a ser transfobia porque tenemos impuesto que el que se nos note que somos trans o nuestra corporalidad está mal, tenemos que parecer cis. Y es la única expectativa, ¿no? Del mundo trans y de que hay sobre nosotras. Tenemos que parecer cis y encima cis de portada de revista. tal cual. No vale cualquiera. No. Tenemos que ser modelos todas. Ujú. Mira, ahí está, ahí Eh, dejo, por aquí dejo una pregunta. ¿Dónde está? Dice, mira, si la expresión de género no tiene por qué coincidir con la identidad de género, ¿qué pasa con esas mujeres trans que se autodefinen como mujeres, pero se expresan y hacen vida con un rol masculino? ¿Cómo? Como que la expresión de género no tiene por qué estar ligada al género en sí. Entonces, Mm. está preguntando que qué pasa con las mujeres trans que, por ejemplo, son tomboy o son masculinas, no son hiperfemeninas o no son... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas mujeres? Y por lo que hablamos, terminan siendo discriminadas también y juzgadas. Sí, claramente, Claro, claramente. Yo creo que está buena la pregunta porque es como te hace pensar, ¿no? Automáticamente,
Yo creo que lo que nos falta un poco a las personas trans es mirar un poquito para el lado de las mujeres cis, ¿no? Y de repente vos en las mujeres cis encontrás una diversidad, que de ahí salen los tomboy, por Claro. ejemplo, y decís, ¿sí por qué no puede haber una mujer trans tomboy? O sea, ¿entendés? ¿Por qué no, por qué no puede haber una que sea mujer trans y se exprese femenina, masculinamente? Eh, y sí, eh, lo que tratamos de tal vez hablar hoy, ¿no? Es un poco justamente romper estas cosas, que todo quede debajo del paraguas trans, pero con nuestra diversidad propia, ¿no? Intrínseca, sin perder esa diversidad que tenemos. Eh, Claro. y que cortemos con el mujerómetro y que cortemos con el transómetro de Ujú. decirle a la otra, vos no sos trans, vos no sos mujer, vos sos menos mujer, ¿no? Porque si sumás eso, más toda esta cantidad de términos que hablamos hoy, que por eso lo trajimos, porque es como es un quilombo, porque al final la gente no sabe cómo referirse a nosotras. Ni nosotras mismas. Por eso, De hecho, yo estaba viendo todos esos términos y estaba pensando a ver en cuál encajo, porque este se refiere a mí, pero de forma despectiva. En este no encajo, en este sí, en este, como ni nosotras mismas terminamos. De hecho, mm, tantos términos, yo he hecho mucho esa pregunta bueno, transgénero, transexual, bueno, yo qué soy, porque yo tengo el pecho operado, pero no me hormono, pero no tengo una reasignación no tengo una vaginoplastia, y entonces como quedo ahí en medio y termino diciendo no sé qué soy. ¿Cuál es mi etiqueta entonces? ¿Soy transgénero? ¿Soy transexual? ¿Soy trans a seca? ¿Qué soy? Quedamos ahí, nosotras también nos confundimos, ¿no? Y no sabemos cómo terminar de etiquetarnos. y por eso creo que nos confunde más de lo que nos ayuda, nos divide más de lo que nos ayuda, y Y creo que también me gustaría hablar un poco de esos términos que son, porque como los que estuvimos hablando, ¿no? Fueron todos referidos hacia mujeres transgénero. Ahora, ¿qué Ujú. pasa con los femboy? ¿Qué pasa con las crossdressers? ¿Qué pasa con el término sisi que se usa, que lo veo que un montón de chicas lo usan? Mucho, mucho, Eh, sí. ¿No? Eh, Yo he visto un montón de chicas, yo la veo, la piba, y la piba a mí yo me preguntas qué es. ¿Es una chica trans o es una mujer trans? Y la piba Sí, se pone femboy, ¿entendés? Por eso es un poco eh, lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? Al final somos toda parte de lo mismo. Eh, claro, o sea, probablemente haya cross que capaz que no quieran transicionar en su vida, pero la gran mayoría probablemente quiera. Eh, Lo digo por experiencia porque yo viví mi etapa cross, y después transicioné. O sea, cuando llegó un punto en mi vida que no era suficiente y necesitaba ser yo 24/7. No podía ser claro. por partes, no podía ser por un momento nomás. Eh, y vemos también en el colectivo, ¿no? Que a todas estas personas que habitan la feminidad, sea 24/7, o sea por partes, ¿no? Se les pone todo como escalafones, ¿no? Nada, pero vos en realidad sos un tipo que te vestís de mina. Sí, Y es como la misma crítica que en realidad recibimos nosotras. O sea, porque si claro, vamos al caso, cuando vas a la sociedad, cuánta gente es transfóbica y dice, no importa cuántos cispassing tengas, no importa cuánto te hayas operado, te van a decir eso. Te van a correr por sí, los cromosomas, te van a correr por, por aquello, por tus huesos, por lo que sea. Y al final entramos en una elipsis de como querer tener ese cispassing, que ya vamos a hablar del cispassing, no sé si la próxima vez o la otra, no sé cuándo lo vamos a hablar, sí, pero eso se merece un vivo entero. un video entero, eh, que nos lleva en esta locura, ¿no? De operarnos, encima de competir la una con la otra, o sea, Mm. justamente a la gente que nos está escuchando lo que queremos hacer con Tari es plantear y plantar esta semillita de basta de esta competencia tonta,
basta del mujerómetro, del transómetro, abracémonos más, acompañémonos más, eh, tratemos de pensar nuestra vivencia y cómo nos adaptamos en esta sociedad de una manera más inteligente, ¿no? De una manera más eh, humana, de una manera más amable hacia nosotras, hacia las otras, Ujú. eh, y dejar de estar compitiéndonos, estar viendo esas cosas porque nos hace mucho daño, no suma nada, porque encima le hace, no solamente le hace daño a la persona, por ejemplo, X piba trans, le dice a X piba trans que es menos mujer. No solo le hace daño a la que recibe de que es menos mujer y se siente mal, sino la otra ya tiene ese chip en la cabeza también de que tiene que Claro, ser más mujer, bueno, llega hasta el punto y no, porque le falta esto, y claro, es claro. nocivo para todas, es nocivo para todas, para la que lo Ujú. perpetúa como para la que lo recibe, es nocivo. Sería bueno que lo podamos reflexionar y lo podamos cambiar y podamos... eh, ya bastante tenemos con todas las cosas que nos suceden a diario por ser, ¿no? Como para que encima entre nosotras nos estemos matando a palos. Eh, Mm. Así que bueno, no sé qué pensás de eso, pero... Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Es que es eso, básicamente el, el sentido o la intención es precisamente esa, ¿no? Y no solo de este vivo en concreto, sino yo todo el tiempo, todo el activismo que yo hago, yo siempre lo digo, o sea, yo no pretendo hacer un activismo hacia afuera, siento que ya hay mucho activismo hacia afuera y yo intento hacer activismo hacia adentro del colectivo, ¿no? Porque siento que muchas veces terminamos en una posición de tenerlo todo resuelto, de tenerlo todo claro y todo sabido, y yo misma, ¿no? He estado en esos procesos y lo hablamos mucho, ¿no? Yo antes era mucho de yo soy mujer y punto, y esto y punto, y no hay más discusión, y como siempre está el tema, ¿no? Yo soy mujer, ¿cómo va a decir? Porque yo soy mujer, mujer, y porque... Y siento que aprendemos cuatro términos y ahí nos quedamos y los defendemos a capa y espada, y si no nos ofendemos y ya sentimos que toda la vida es una lucha constante por no salirnos de esos cuatro términos que hemos aprendido, ¿no? Entonces siento que como colectivo tenemos que reflexionar y entender que estamos en un proceso evolutivo constante, de por vida, generación tras generación, que nunca hay un punto y nunca es somos esto y esto es así, se acabó. No, siempre se va evolucionando y nosotras mismas, por más que yo llevo 15 años de transición y sigo aprendiendo, sigo conociéndome a mí misma, sigo descubriendo términos nuevos, sigo desarrollándome como persona y cuestionándome cosas y disforias y todo esto, ¿no? No, no tenemos que cerrarnos en somos así, somos esto y se acabó. No, tenemos que seguir cuestionando y trabajando y esta competencia que tú dices, o sea, eh, lo has dicho muy bien, porque no es solo que sea que unas discriminamos a otras, sino en nosotros mismas también vemos a otras, que no hace falta ni que nos discrimine, ¿no? Vemos a otra y decimos, wow, qué guapa es, qué cispacín tiene, qué cuerpo, qué pelo, qué tal, y yo nunca voy a poder llegar a eso, me voy a operar toda, voy a hacer todo lo posible para ser igual que aquella, y no, no tenemos que buscar ser como otra persona, ¿no? Porque otra persona tiene otra corporalidad, tiene otra experiencia de vida, tiene otra genética, tiene otro cuerpo, tiene otro dinero, otro nivel económico, tiene otra vida, otra realidad, ¿no? Y aunque tuviéramos el mismo dinero y las mismas posibilidades, tampoco seríamos iguales, nunca vamos a poder ser otra persona. Entonces siento que eso se nos olvida mucho y buscamos mucho el ser todas iguales, operarnos en el mismo cirujano, tener todas la misma nariz, todo el mismo estereotipo, cumplir con el mismo estándar de belleza pornográfico. y, y se nos olvida mucho, ¿no? El ser trans para mí, en mi vida, me ha llevado a descubrirme a mí misma, a desarrollarme a mí misma, ¿no? Que yo
o sea, siempre lo digo, yo sentí que toda mi vida antes de transicionar tenía que estar representando un papel de masculinidad, cómo me tenía que comportar, que mover, que hablar, todo, un papel, un personaje que tenía que hacer. Cuando transicioné para ser yo, me encontré con que se me exigía representar otro papel, el papel contrario, todo el personaje femenino, toda la pose, todo lo sexy, todo lo perfecto, impoluta, nunca podré estar despeinada, ni desmaquillada, ni todas estas cosas, y también me llevó un montón, ¿no? Por eso entiendo, todas pasamos por la etapa de queremos explotar, ¿no? La feminidad y queremos ser toda sexy y toda, pero es una etapa, es como cuando estás en la adolescencia, ¿no? Que quieres descubrirlo todo y quieres hacerlo todo, pero bueno, luego te asientas, ¿no? Y luego te conviertes en adulta, ¿no? Ya has pasado esa etapa. Entonces yo siento que es un poco así y se nos olvida el seguir madurando. Como siento que como colectivo, ¿no? En la gran mayoría nos quedamos ahí, en esa adolescencia constante y eterna. Y no, tenemos que madurar y ser personas adultas y funcionales y pensar más en la integración social y ser como una vida cotidiana, como cualquier persona cis, ¿no? No es que tengamos que tener un trato especial, ni una comunidad distinta, La idea, la lucha trans se supone, y se nos olvida, la lucha trans es para integrarnos con las personas cis en la sociedad, y seamos, y se nos trate igual, y sea normal. No es que seamos nosotras personas cis, ni superiores, ni mejores, ni nada de esto, sino que se entienda que existen personas cis y trans, y es igual de válido, igual de común, de normal, de sencillo, y ya está. Integrarnos y poder hacer vidas normales. Ya está. No hiper, mega sexualizadas ni nada de esto, ¿no? Estoy hablando un montón, se me está yendo ya la divago, Cari. Tú córtame. Eh, Te estás diciendo palabra por palabra todo lo que quería decir yo. Así que estás diciendo palabra por palabra y me estás dejando sin cosas que decir, así que está Yo. perfecto. Y sí, porque justo 2 segundos antes que empezaras a hablar de la adolescencia, yo estaba pensando eso, de que estamos en una adolescencia trans como colectivo. Estamos en una Ujú. adolescencia trans y tenemos que ir hacia la madurez. ¿En qué se caracteriza la adolescencia? Es como que no me importa nada, yo me quiero desarrollar mi yo, ¿no? Y mando a la mierda a todo el mundo, ¿no? Y yo soy rebelde, y yo soy Ujú. este y aquella, y después la vida te va cagando a palo un poco, y vas aprendiendo de que las cosas no son tan así. Creo que Claro. como colectivo nos está pasando lo mismo, Sí. creo que tenemos que aprender. Eh, no sé, porque nos pasa a nivel individual también, ¿no? De que a mí me ha pasado eso, de que una tiene como cuando transiciona esa readolescencia, ese volver a la Sí. adolescencia, pero tiene que ser una etapa, no puedes quedarte, porque, o sea, en mi caso yo tengo 35 años, o sea, yo voy a estar haciendo vida de 15, no, es como que tenés que evolucionar, ¿entendés? Tenés que madurar, como Mm. vos decís. Así que nada, dijiste todo lo que yo quería decir, así que yo no sé qué más decir acá, no, Ah. pero, pero, pero sí. Eh, y creo que estaría bueno que, que cada persona ponga su granito de arena, ¿no? De las personas trans que nos están escuchando, si están de acuerdo, bueno, si no están de acuerdo pueden escribirlo en comentarios, si lo charlamos, si lo debatimos. Claro. Las personas así también que están escuchando esto, ¿no? Que o son nuestras parejas, o son nuestras amistades, son nuestras, ¿no? Con las personas con las que nos vinculamos. Eh, y que cada persona ponga su granito de arena para ir hacia un futuro como el que vos decís, ¿no? Donde podamos estar realmente integradas, ¿no? Donde podamos hacer nuestra vida, ya sea que querramos hacer, no sé, lo que querramos hacer, si queremos dedicarnos a un trabajo profesional o queremos dedicarnos al trabajo sexual o queremos operarnos o no,
pero que tengamos la posibilidad de poder ser todas, ¿no? Claro. Eso es lo importante, como vos decías, o sea, no imponer personajes a otras personas, Sí. eh, no imponernos entre nosotras personajes, porque justamente ya teníamos el personaje antes de transicionar. Lo que tenemos Claro, que ni a, hacer ni cuando a transicionamos es nosotras, ser nosotras, es ser ni a nosotras, nosotras mismas que nos lo imponemos también. tal cual. O sea, yo sigo trabajando en eso, ¿eh? Que no, vuelvo a repetir, no hablo de resuelta. Yo sigo trabajando en eso de soltar la pose y la expectativa de Mm. perfección todo el rato, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo siento que como que las trans en general solemos fijarnos o tener como referente o como expectativa a otras trans que generalmente están súper operadas y están compartiendo contenido para adultos, contenido sexual. Y es como, terminamos teniendo como referente a una persona que está vendiendo su contenido de OnlyFans, por ejemplo. Y es, mm, eh, ahí está el fallo, ¿no? Está el fallo. Esa persona está trabajando, está haciendo un personaje por un trabajo, está actuando y está representando un papel. No está siendo una persona real en su vida cotidiana. Está ejerciendo un trabajo, ¿no? Entonces está el problema ahí en esa expectativa. Entonces yo pienso que tenemos que trabajar mucho en esto de soltar el personaje y, o sea, no solo el personaje, sino la pose de perfecta, de perfección todo el rato, todo el tiempo, porque es imposible y es irreal, no existe. Eso es mentira, es que ni siquiera las mujeres cis, como decía en el vivo pasado, o sea, las mujeres cis también están despeinadas, también les crece pelo, también se sientan con las piernas abiertas, también se tiran un pedo y también hace, porque es natural y es humano esas cosas, ¿no? Entonces, las personas, las mujeres trans o cualquier término que quieras expresar de feminidades no cis, no somos muñequitas porno, que somos perfectas ahí, impolutas para ser utilizadas, ¿no? No somos una princesita Disney, ni somos nada, somos unas personas y tenemos las mismas cosas, ¿no? Que sí, podemos tener una faceta, una pose sexy, tener una sexualidad y tener todo eso, puede ser, pero es una faceta de la persona, como todo el mundo. Luego hay millones de facetas, que tenemos otros intereses, tenemos otras actitudes, tenemos otras cosas, no siempre estamos guapas, no siempre estamos perfectas, no siempre estamos con ganas de sexualidad, no siempre estamos igual, ¿no? Ni siempre somos jóvenes y lindas y simpáticas y todas estas cosas, ¿no? Somos personas. Hay veces que somos maleducadas, que somos groseras, que somos incultas, que somos, que yo qué sé, que envejecemos, que como cualquier persona. Y creo que ahí está el problema. Como el colectivo trans, siento que en la gran mayoría seguimos en ese limbo de pensar que siempre vamos a ser una muñequita perfecta. O esa es la expectativa o la intención, por lo menos, ¿no? Y eso nos caga la cabeza, nos caga. Entonces yo personalmente llevo un montón de trabajo y sigo trabajando en soltar eso y en decir, no, no quiero. Yo no estoy pasando, no he pasado todo lo que he pasado para transicionar, para dejar un personaje y coger otro personaje. Entonces yo transiciono para ser yo misma, para no preocuparme, para no pensar ni siquiera en cómo muevo las manos, o en cómo me siento, o en cómo hablo, o en cómo me peino. Simplemente quiero ser yo. Y ya está. Que se considera masculino, que se considera femenino, que se considera sexy o no, son otros temas. Pero yo no he transicionado para ser sexy, he transicionado para ser yo misma, para sentirme libre y expresarme como soy, y sentirme, ¿no?, auténtica y propia y genuina y ser yo misma, y no parecerme a nadie, ni imitar a nadie, ni nada de esto. Qué bueno todo Cari. eso que estás diciendo, y bueno todo eso que estás diciendo, estoy tan de acuerdo, estoy tan de acuerdo. Eh, con respecto a lo que estaba diciendo de la muñequita, yo quiero sumar de que no somos las mujeres trans las únicas que estamos con el problema de la muñequita, las mujeres cis también tienen el problema de ¿Sí? la muñequita. Pasa que creo que ellas como colectivo, en un punto, eh, aceptan mucho más rápido esto que estamos hablando
de lo que lo aceptamos nosotras, ¿sí? Claro. Eh, pero también porque tenemos otras realidades, ¿no? Vuelvo a decir, la mujer cis no tiene la presión sexual del mundo de laburo sexual que tenemos las Claro. mujeres trans. Es impresionante la alfombra roja que te ponen en todos lados a la hora del trabajo sexual. Como, Ujú. además de que ya está un poco como instaurado, recién en los últimos años empezamos a poder lograr que la mujer trans no sea solamente vista en las zonas de prostitución, pero es como fue ayer, entonces y todo el tiempo Claro. estuvo esa idea, entonces es como una idea muy difícil de romper. Te vuelvo a decir que no estoy en contra de la prostitución ni del trabajo sexual, No, pero no. pero sí estoy en contra de que sea la única opción que tengamos las mujeres trans como para poder salir adelante en nuestras vidas, tener nuestros proyectos, tenemos las cosas que queramos tener y la vida que queramos llevar adelante. O sea, no puede ser que sea la única vía de, de trabajo. Sí. Eh, entonces creo que viene por eso y el hecho de ser muñequita también viene por eso. O sea, es como, y todo te lleva a todo, ¿entendés? Como que todos los hilos se entrelazan en una red bastante macabra Claro. que nos lleva a padecer de todas estas cosas, ¿no? Y que muchas son perpetuadas por nosotras mismas, o por hermanas Ujú. nuestras. O sea, es como Sí. eh, y entramos en ese limbo y no salimos más. Y bueno, lo que estamos planteando nosotras dos es un poco romper eso, ¿no? Romper esas cadenas y buscar otras opciones, aceptarnos con nuestras cosas, no buscar ser todo el tiempo la muñequita Barbie, no buscar todo el tiempo, o sea, ser más genuinas, ser más nosotras. Y justamente lo dijiste muy bien, transicionamos para ser nosotras, no para ser otro personaje más. Claro. Quiero decirte algo, increíblemente el vivo no se cortó como la otra semana. Ya vamos, No, ¿cuánto lleva? ya vamos, ya vamos más de una hora. ¿En serio? Y Sí, mira, ahí bueno, ya vamos más de una hora. cada capítulo es una sorpresa, una aventura. Así que bueno, no sé si querés que tocar algún punto más, pedir comentarios a la gente, preguntas. Y que vayan eh, dejando sus preguntas. Porque creo que el grueso de la charla ya lo hablamos, me parece, ¿no? Y sí, Eh, bueno, yo solté un montón, no sé ni qué solté, pero sí. solté un montón. No, creo que las conclusiones que llegamos es que es mejor un término paraguas para todas, que toda esta cantidad de terminología dando vuelta por ahí, que mucha Sí. de esta terminología también está viciada de todo eh, el trabajo sexual y mucha también está viciada de la discriminación. Eh, Ujú. También es cierto y estamos de acuerdo que tenemos nosotras como colectivo una cuestión de victimismo muy fuerte, Sí, que en parte es cierto, tenemos motivos, pero otra parte está sí, agrandado y claro. está, nos está restando puntos a la hora de poder tener vidas plenas, ¿no? Mm. Eh, y bueno, esto que hablábamos del mujerómetro, del transómetro, de que basta de ponernos límites de la una a la otra, y decir vos sos esto, vos sos aquello, qué sé yo. Así que creo que esos son como los puntos, ¿no? Que pudimos charlar. Vamos a ver qué dejaron de Epa, preguntas. qué A preguntas ver, largas, ¿eh? sí. Alex Mara 1990 dice, ¿qué opináis de esas personas que se definen como mujeres, se expresan como hombres y el colectivo creen que son hombres y se aprovechan de la ley? Eh, ¿Qué A piensas? ver, el tema de qué estamos hablando, porque yo, por ejemplo, en el momento que transicioné, bueno, era exactamente lo mismo. Lo que pasa es que eh, justamente como estabas diciendo vos, Tali, yo dejé de ser mi serie y de repente era mucho más, era como un chico femenino dando vuelta por ahí. Mm. Eh,
creo que tal vez Alex a lo que se refiere es estos casos que aparecen hombres totalmente masculinos, pero se definen como mujeres trans claro. y Y no, que su única es eso. transición es cambiarse el DNI. Y Sí, que por eso yo decía esto de la disforia de DNI, porque la sí, única intención y la única problemática que tienen es cambiarse el DNI. Luego están haciendo una vida de hombre cis, ¿no? Entonces yo siento que respeto, o sea, respeto esto que decíamos antes, ¿no? Que hay mujeres trans que son masculinas, no tienen que encajar en la feminidad. Eh, en el estereotipo de feminidad, pueden ser femboy, pueden ser masculinas, puede ser lo que quieras, ¿no? Cada persona es libre de ser como se siente y todo esto, ¿no? Pero eh, siento, ¿no? Que en el caso que está expresando, está hablando porque, claro, existen los hombres cis que para aprovecharse de la ley y tal, se quieren cambiar el DNI. Pero está la problemática y el dilema de hay mujeres trans que son realmente trans, se supone, y no tienen por qué operarse o por qué dejarse pelo largo o no tienen por qué hacer esas cosas. Entonces, ¿dónde está el punto de diferenciar cuál es un hombre que se está aprovechando de la ley y cuál es una mujer trans que es no normativa, ¿no? O no es binaria o no encaja en los estereotipos de género? Pero para mí, en mi opinión, como mujer trans, eh, es que si tú vives tu vida como un hombre cis, no sueltas el privilegio de hombre cis, sigues teniendo toda esa vida, lo único que haces es cambiar el DNI para que legalmente tener las ventajas o desventajas o posibilidades o no sé cuál es la intención de solo cambiarte el DNI nada más. eh, para mí no encaja en la definición de una mujer trans y nos perjudica a nosotras en nuestra lucha, ¿no? Porque toda nuestra lucha como feminidades y como mujeres trans se basa en que queremos y luchamos por el derecho de vivir nuestra vida siendo una feminidad y se nos respete. Y sufrimos obviamente la sexualización, la cosificación, el acoso y todas estas cosas que sufrimos las feminidades, el machismo, todo esto. Y estas personas no viven eso. Entonces entiendo que se puedan etiquetar como persona no binaria, porque no se termina de sentir como hombre o identificar como hombre, y no sé, usan otros términos, ¿no? Esta cosa. Pero para mí una mujer trans es alguien como nosotras, ¿no? Como todo esto que estamos hablando, es alguien que se le asignó el género masculino y quiere hacer una vida siendo una feminidad porque es lo que siente. Entonces, para mí no cabe el que una mujer trans siga haciendo una vida de hombre y solo su intención solo sea cambiarse el DNI. Por más que diga soy no normativa o soy... No es que encajes en estereotipos, pero obviamente ser mujer trans pasa por querer vivir siendo una feminidad. Lo que tú entiendas, ¿no? Como total. feminidad cada una. No es algo estricto, pero una cosa es que sea una feminidad diversa y otra cosa es que seas igual que antes, ¿no? Que tu único cambio o tu único propósito sea cambiar el DNI, que ponga femenino en el DNI, nada más. Ahí ya huele a chamusquina, huele a raro, Mm. huele, pasa algo hay. Sí, estoy No de sé qué opinas tú. acuerdo. Creo que, y voy a enlazarlo con la pregunta que nos deja Juli, que dice, iban a tocar el tema cross y creo que se fueran. ¿Consideran que las personas cross son trans? ¿Qué vamos a hacer para ayudar y acompañar? Creo que el punto de las dos preguntas es habitar la feminidad. Claro, De repente, vuelvo a decir, no estamos a favor del transómetro, así que yo creo que toda persona que habita una feminidad, sea 24/7 o no, tiene el derecho de habitar esa feminidad con plenitud. Y con el respecto al caso que vos decís, es una persona que nunca habita
ningún tipo de feminidad, ¿no? Claro, Nunca en ningún momento habita ningún tipo de feminidad. Entonces, es como, es muy difícil que realmente podamos sentir cierta conexión con alguien que no habita nunca una feminidad. Distinto es el caso de las cross, que habitan una feminidad por un tiempo, ujú, por un rato, cuando pueden, y vuelvo a decir, como persona que yo tuve mi etapa cross, o sea, creo que muchas están en un proceso, otras claro, no, otras capaz claro, que quedan, están cómodas habitándolo esa cantidad de tiempo. Pero en el tiempo que lo habitan, habitan esa feminidad. Entonces, en el tiempo que habitan, no, no hay diferencia. Después ¿no? la diferencia será como cantidad, pero De hecho, yo siento, perdón que te corte, amor. sí, Con el tema de las cross, eh, yo siento esto, o sea, la mitad, vamos a decir un porcentaje, ¿no? Así por decir algo. La mitad son mujeres trans que no han transicionado todavía o no pueden o o están tal, ¿no? explorando Por su feminidad. circunstancias. Claro, no, no porque no quieran, sino porque no pueden o porque no es el momento o lo que sea, ¿no? Quedan ahí. Y la que tú dices, ¿no? Que viven su feminidad por X hora o X día y luego su masculinidad y tal, para mí tampoco son hombres que se visten de mujer. Para mí vendría a ser un género fluido, por ejemplo. Es una persona no binaria, es un género no fluido. ¿Y qué es una persona no binaria? Una persona trans. O sea, para mí, las cross son trans. Sean mujeres trans, o sea, trans no binaria, fluida, género fluido, pero para mí entran efectivamente en el, en el paraguas trans. Y de hecho, yo he visto muchas que se sienten y se consideran como hermanas pequeñas nuestras, ¿no? Porque nos miran, nos admiran y sueñan también, ¿no? Con llegar a ser como nosotras. Era una de esas. Acá estoy. Claro, Claro, no, yo también, o sea, a mí no me duró mucho tiempo, ni yo lo hice como algo sexual, ni que saliera de fiesta vestida de chica y luego hiciera vida de hombre, no lo viví así, pero sí que tuve mis experiencias de yo vestirme, ¿no? En mi casa sola, en mi intimidad, y probar ropa, y probar pelucas, y todo eso sí tuve mi tiempo antes de atreverme a transicionar. Entonces, eso encajaría también en lo cross, ¿no? Porque hay sí. distintas, las cross no, ni es que le gusten ni hombres ni mujeres, hay de todo. Si le da morbo o no le da Justo morbo, le da gusto, hablar de eso. claro, Yo creo, yo me baso en mi experiencia personal como para extrapolarlo, obviamente eso va a abarcar tanta cantidad de casos, no a todos, pero en mi caso, yo como persona bisexual y como esta sociedad impone heterosexualidad, automáticamente yo me fui para el lado hetero, ¿no? Antes de transicionar, creo que a muchos y lo que a mí me pasaba era como tengo pareja femenina, una pareja cis, no transiciono por miedo para la sociedad, por miedo a esto, por miedo a mi pareja, por miedo a esto, ¿no? Y es como claro, difícil encontrarte en eso, porque vos decís, eh, el hecho de ser bisexual te desorienta, o ser, eh, o que te traigan las feminidades, porque capaz que no sos bisexual, en mi caso sí soy bisexual, pero capaz que es una persona que solamente la traen las feminidades, entonces es como que le es difícil transicionar por presión social y además por su orientación sexual, ¿entendés? claro. Entonces, hasta que llega a cierto punto y capaz que pasan muchos años hasta que dice, bueno, no. O sea, se va dando cuenta, porque yo, por ejemplo, yo me di cuenta de que necesitaba hacer yo, necesitaba hacer mi transición siendo cross. O sea, estando semanas así y me di cuenta, che, algo pasa. ¿Entendés? No es que de repente con 2 horitas me alcanza, o con 2 horitas ya me siento cómodo y feliz. Y eso te lleva todo un proceso. Y el proceso Claro. después de tener que enfrentar a la sociedad, si estás en pareja, tenés que enfrentar a la pareja, tenés que enfrentar a tu familia, tenés que enfrentar a aquello. Entonces, creo que hay muchos casos así y,
y que muchas veces se resignan también, ¿no? Creo que debe haber muchos casos de cross que se Claro, deben haber resignado a decir, bueno, ya está, ya fue, ya se me muchísimo, fue, sí. más con Además esta, pasa mucho más con esta idea que que da, son, perdón, no, sigue. No, solo iba a decir eso, que pasa mucho que son personas que ya están casadas, que tienen hijos, que tienen familia o ya tienen una cierta edad, y entonces como que se dan por vencidas así también porque dicen, bueno, yo ya a estas alturas de mi vida no voy a destrozar toda mi vida para ser yo misma y no sé qué, y se resignan, sí, pasa mucho por ahí también. pero además también pasa una cosa que nos pasa a todas, o sea, que es esto de yo no voy a lograr ser tan linda como, Yo ¿me sí, entendés? Les pasa eso por la cabeza también, porque a ver, me sí, ha pasado en la cabeza a mí cuando era gross y yo decía, yo no voy a poder ser, y creo que nos y a ha mí pasado misma, sí. a todas. Sí, yo también. Eh, De hecho, el otro día lo hablábamos y uno de los factores que a mí me hizo dar el paso a la transición fue eso, precisamente el pensar, eh, si te dieran a elegir que ser el hombre más guapo del mundo, la mujer más guapa del mundo, que obviamente mi cabeza me decía ser la mujer más guapa del mundo. Y todo pasa por el tema de la belleza. Y pasa mucho y de hecho conozco personas que han dejado la transición o que literalmente, como tú dices, ni siquiera la han empezado, precisamente por eso, por pensar, no voy a alcanzar el canon de belleza, no voy a tener el cispassing, no voy a ser la más guapa ni la más sexy, entonces directamente no transiciono, no lo hago. yo me animé, yo voy a ser honesta, yo en el momento que yo transicioné dije, no, voy a estar, bueno, seré lo que sea, ¿sí? Bueno, vos sabés cuál es mi visión, o sea, creo que todas tenemos un complejo con nosotras y que nos vemos más allá de lo Ujú, que somos, pero eh, lo he detectado. Pero yo en el momento que transicioné, no estaba pensando diciendo voy a ser re linda. No, era como voy a ser yo, no sé, me dará bola quien, pero por lo menos me va a dar bola quien realmente guste de cómo soy, porque así claro. es como soy, no lo que eran. Entonces, eh, bueno, sí, soy esto, ¿qué voy a hacer? Es lo que soy, lo que soy. Eh, y de repente después un poco me sorprendí porque me noté más bonita de lo que yo esperaba, ¿no? Por todas estas cosas, ¿no? Que además yo tomé hormonas y demás. Eh, pero que uno también entra en esa, porque Mm, quiero ser más linda y se sí, matan hormonas, y tal vez no estamos mandando un montón de cosas a nuestro cuerpo que no está tan bueno, ¿no? sí, sí. Pero bueno, eso lo dejo en decisión de cada uno, ¿no? Eh, pero ya vamos a hablar de ese tema también, que lo tenemos pendiente ahí. Eh, pero bueno, creo que lo importante es eso, ¿no? Poder ser nosotros. Sí. No, yo Y que por pasa sumar mucho algo, como, sí, termina, Carlos. No, no, termina. no, no, esto de que pasa mucho en experiencias de cross que justamente no se animan por todo esto, porque ya pasó mucho tiempo, porque ya, y yo creo que la mente funciona igual que nosotras, es como, quiero llegar a eso y como que ya se ven en una resignación, ¿no? Mm, A, a tener que habitar una masculinidad y no la quieren habitar capaz. No sea cantidad de tiempo, ¿no? claro. Y necesitan habitar su feminidad cuando pueden, cuando tienen la oportunidad. Ujú, mm. No, yo quería, o sea, quería aportar esto, ¿no? Ya que la pregunta era también cómo acompañamos esto. O sea, yo siento como que por esta competencia, ¿no? Y por este mujerómetro que tenemos las trans en general, no solo como entre nosotras hay esta competencia de yo soy más mujer o soy más femenina o todo esto, siento que con las cross ya es como que va
a un extremo, a un extremo ya de como que las trans como colectivo nos ofendemos con que nos comparen con las cross o que las quieran meter dentro del paraguas trans o que se piense que somos iguales. Es como una ofensa, ¿no? Que a una trans le diga, ¿eres cross? Le pregunten, ¿eres cross? Y como una ofensa, ¿no? Es como muy radical y muy extremista. Y yo para mí es otra cosa de las que tenemos que trabajar. Pues como tú dices, ¿no? La mayoría o la mitad o un buen porcentaje son trans, que todavía no han transicionado, están ahí en su proceso, en su etapa, en su evolución, y aunque no sean mujeres trans, serán fluidas, serán no binarias, pero habitan feminidades, también tienen, aunque no hagan una vida 24/7 social como feminidad, como mujer, también sufren muchas de los problemas, ¿no? Que tenemos nosotras, de las inseguridades, de los miedos, de los deseos, de la necesidad de expresar la feminidad, de todas estas cosas. También son compañeras nuestras, viven cosas similares a nosotras. Entonces siento que deberíamos de trabajar en eso, ¿no? En unificarnos también con ellas, en abrazarlas, en acompañarlas, en tenderle una manita, que no porque no seamos exactamente iguales o nuestra experiencia de vida sea exactamente igual, no quiere decir que haya que rechazarlas, ni que haya que competir, ni que seamos ni mejores, ni peores, ni ninguna cosa de esta. De hecho, para mí, cualquier persona que se le atribuye un género con el que no se identifica y quiere vivirlo su propio género como se identifica y como quiere, para mí es implícito que nosotras tenemos que empatizar con eso, porque es lo que vivimos. Me da igual si es una mujer trans o es una persona no binaria o es un hombre trans o es un género fluido. Debemos empatizar con que te atribuyen o te obligan a vivir un género que no te representa y que no quieres. Entonces, para mí, ya solo por eso tenemos que tener la empatía y tratar con el cariño y tratar de ayudar y de aconsejar o desde nuestra experiencia, ¿no? Darle un consejo y un consuelo y un apoyo, ¿no? Desde, como tú decías antes, ser más cariñosa dentro de como colectivo, como trabajar eso, ¿no? Trabajar la humanidad de acompañarnos y ayudarnos. Y siento mucha obsesión con diferenciarnos, con etiquetarnos, y todo va en base a quién es más mujer o más guapa o más esto o más lo otro. Todo va en base a eso, a nivelar, a ver quién es más y quién es menos y toda esta historia. Entonces, lo más básico es soltar eso. Y es como si y la lucha trans siento que es muy limitante si solo se encasilla a las personas trans y no dejamos eh, abrir la perspectiva, ¿no? Porque la experiencia trans, como digo, afecta a nuestra familia, afecta a nuestras parejas, eh, afectan a otras realidades que no son mujeres trans, por ejemplo. Entonces, si dejamos de segregarnos y hacemos lo contrario, unificamos, pero nos unificamos entre transgénero, transexual, todo esto, y cross, y las parejas, nuestras parejas que son cis, y nuestros padres, nuestras madres, nuestras hermanas, todos formamos parte de una lucha, de la misma lucha, porque queremos la igualdad y queremos tener los derechos y queremos la integración, ¿no? Social y la normalidad de nuestra realidad. Entonces, la lucha trans en sí no es algo exclusivo de la persona o la mujer trans o la persona trans en concreto, ¿no? Siento que hay que abrazar otras realidades y unificarlas en la lucha. Yo, para mí, todo persona disidente del género que que se le asigna, para mí ya es trans de por sí, porque no está de acuerdo, no se representa, ¿no? Con el género que se le asignó. Para mí eso ya es ser trans y ya es ser parte del colectivo trans. Y toda persona que está vinculada a esa persona vive la realidad trans y la sufre y la interpela
y le afecta y tiene que deconstruirse y tiene que investigar y tiene que aprender y tiene que cuestionarse todo esto, entonces no es algo exclusivo nuestro y tenemos que trabajar en, como tú has dicho, muy bien, en ser humanas y ser cariñosas y acompañarnos entre todas. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, bueno, no sé cómo te sentís vos, no te puedo ver la carita, así que No, no sé cómo estás, pero te escucho. Así que decime cómo te sentiste, bien, bien. Yo bien. O sea, es que no veo cuánto tiempo llevamos ni nada. Yo creo que ya llevamos un buen ratito. Nos pasamos de largo de llegamos casi hora y media. hora y media. Bueno, entonces, bueno, si alguien quiere mandar alguna preguntita, alguna cuestión y vamos haciendo un cierre y vamos. Se ven geniales, dice Sí. Juli. ¿Y tú cómo te sientes? No, no, muy bien, me encanta, te juro, me encanta escucharlo, o sea, que le doy la voz a alguien y que dice exactamente todo lo que yo quería decir, es genial. Eh, Porque siento que estamos en sintonía, entonces está bueno. Me siento cómoda, me siento segura con vos haciendo estos vivos. No, Eh, sí, y nada, que está muy bueno todo esto que estamos hablando, creo que hacia dónde tenemos que ir, creo que va a ser más saludable para todas, creo que vamos a poder construir realidades mejores con esta perspectiva que con las otras que nos separan, nos dividen y nos hacen daño. Eh, claro. Así que bueno, muy contenta de estar en este vivo como. Así que bueno, así que yo creo que están escribiendo. No. Y bueno, igual no sé si, si hemos, de hecho no hemos hablado de todas las definiciones y todas las cosas. Igual, No hablamos. no, pero igual tenemos ahí apuntes para próximas charlitas, igual más explícitas de estas cosas. Pero, o sea, me parece que el resumen y el concepto se queda bastante claro, ¿no? Para mí, el resumen básico de todo lo que hemos estado hablando es tenemos que trabajar en simplificar las terminologías y las formas de llamarnos, tanto por nosotras, para poder identificarnos y expresarnos fácilmente, como para la gente que está fuera, ¿no? De nuestro colectivo y tal, para que entienda fácilmente que somos, ¿no? Y se normalice quiénes somos y todo esto. Entonces, básico el simplificarlo y como me ha encantado como lo has expresado tú, el ser cariñosas y, y ser más empáticas y más humanas, ¿no? Tanto, o sea, tanto hacia todas las personas que habitan feminidades, aunque no sean mujeres trans estrictamente, pero son feminidades no cis, entonces para mí eso ya les convierte en una persona bastante similar en nuestra experiencia de vida, en muchas cosas, en muchos aspectos, ya por eso se merece una empatía por nuestra parte. Eh, Tanto también del resto de personas, ¿no? Como trabajar también a empatizar con la familia, con las parejas, con las personas que no conocen la terminología o que no saben cómo expresarnos también, ¿no? El bajarle al victimismo y a la defensiva y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, hay mucho desconocimiento y mucha malinformación y desinformación en la sociedad y eso tenemos que entenderlo. No podemos pretender que todo el mundo sepa todo y sepa cómo nosotras queremos que se nos hable o se nos entienda o se nos lea o se nos perciba, porque ni siquiera entre nosotras mismas nos definimos ni nos percibimos igual.
Entonces no podemos pretender que el resto de personas sean adivinas o tengan conocimientos que no se los ha dado nadie o no los han visto en ningún sitio. Entonces tenemos que trabajar mucho en eso, en entender eso. Trabajar siempre desde el amor que procesamos en Amor Cis Trans. Y creo que esa es la base de todo, ¿no? Hacer activismo y hablar y charlar desde eso, desde el cariño, desde el amor, desde la humanidad como personas. No hablar tanto de terminología o de temas académicos, ¿no? Sino hablar más como hacemos nosotras y hacemos en Amor Cis Trans, desde el testimonio, de explicar lo que yo he vivido, lo que yo he sentido y cómo me ha hecho evolucionar y esta cosa de querer seguir evolucionando y creciendo, ¿no? Y madurando y todo esto. Y yo también tengo que decir que me siento muy cómoda contigo y me encanta ser vivo contigo, Cari, me hace sentir muy segura y además me encanta cómo piensas, siempre, o sea, tú lo sabes, para mí tienes una mente brillante y me encanta eso. No creo, pero bueno, gracias. O más de que sí. No estoy de acuerdo, he dicho y ya está. Tengo una buena noticia y una mala noticia para darte, Sí, finalizando este video. La buena noticia es que tenemos muchas masculinidades participando, sí. lo cual me parece algo que no esperaba. Y feminidad, pues Porque, ninguna. y esa es la mala noticia, que esperemos que nos vean en diferido y que para la próxima se sumen más y se puedan quedar, porque veo puro comentario de masculinidad acá. Sí, No sí, sí, yo veo también. un comentario de feminidad. Y principalmente, si bien los chicos obviamente que son más que bienvenidos, apunta a feminidades estas charlas. Entonces es como, esa es la buena y la mala noticia. Igual Sí. gracias a todas las personas que nos escuchan, gracias a las que nos van a escuchar en mi periodo también. Eh, la semana que viene vamos a estar con el próximo tema, que cuál va a ser. Y no lo tengo claro, ¿eh? ¿Cuál tenemos? Es que tenemos ¿Cómo que para quien... no? O ¿Cómo sea, no me que acuerdo no? cuál es, dilo tú, porque yo ahora me quedo en blanco. Es passing, Ah, lo vamos a hacer la semana que viene entonces. Perfecto. claro. Ah, y entonces Sí, tenemos largo y tendido. creo que tendría. Sí, así que bueno. Y bueno, nada, ha sido un placer. Gracias, como, como estaba diciendo, gracias a toda la gente que participa, que nos ve. De hecho, no solo la que participa hoy, sino la que participó en el vivo anterior también, que Ujú. recibimos después mensajitos de gente que le había gustado, que le interesaba. También, como decía al principio, disculpar, hacer el mea culpa, porque la semana pasada no hicimos el vivo y tampoco avisamos y tampoco tal, y había personas que estaban esperando verlo y todo esto. Queremos saber qué significa cispassing. Sí, eso Venga, lo estaba diciendo. damos la definición del cispassing y ya cerramos y nos Y nos despedimos. vamos. El adelanto. Dale, Martu. Voy yo. Bueno, la definición de cispassing es, quiere decir que pasás por cis, que pasás por mujer cis. Que si te ven en la calle, te van a confundir con una mujer cis. O en la vida te van a confundir con una mujer cis. O sea, no se te nota lo trans. Eso. Eso te iba a decir, porque Bien. también si no sabes qué decís, Y esa es la definición. Lo claro, que vamos a hablar lo vamos a hablar la semana que viene. sí. Así que bueno. Y bueno, Bueno, muchas Cari, gracias. Dale. Muchas muchas gracias a gracias ti y gracias a todo el mundo y besitos y buenas noches. Nos vemos prontito por y como siempre ha sido un bien, placer. fue un placer.